Dios nos bendiga amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo lo que nos enseña la parábola de las 10 vírgenes y la cita bíblica está en Mateo 25 del 1 al 13 y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Si nosotros ponemos mucha atención cuando estudiamos estos versículos, vemos que esta historia es real, porque esta historia que contó Jesús tiene que ver con un matrimonio. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias, y la promesa de compromiso era similar a los votos del matrimonio. En la actualidad, cuando alguien se casa después de la ceremonia, sea civil o eclesiástica, los novios muchas veces forman parte de una gran caravana hasta el lugar que será la fiesta. Pero la diferencia es que hoy las fiestas por el matrimonio no duran mucho tiempo como en los tiempos que fue dado a conocer esta historia. Esto pasaba especialmente con los judíos, porque se dice que la fiesta duraba hasta una semana, y en una fiesta de matrimonio todos están felices y gozosos. Esta parábola que Jesús dio a conocer también está relacionado con el evento final. Después que el Hijo del Hombre resucitó a los 40 días, ascendió al cielo para estar sentado a la diestra de su Padre. En Hechos 1:11 la palabra dice que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Asimismo vendrá desde el cielo en el gran día del Señor, y todo el mundo lo verá. Y estos pasajes nos ayudan en la preparación personal para afrontar los eventos finales de la historia de este mundo. En la parábola que fue relatada por Jesús se puede ver dos tipos de personas que declaran que están esperando a Cristo. Como dice, las vírgenes se llaman así porque profesan una fe pura, y las lámparas representan a la palabra de Dios, como dice en el Salmo 119:5: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Le invito a que lea Zacarías 4 del 1 al 15 y usted verá que es verdad que el aceite está relacionado con el Espíritu Santo. Ahora iremos revisando versículo por versículo para ver qué nos dice hoy el Señor. Y el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Podemos aprender de este versículo que las escrituras representan como la relación entre Cristo y la iglesia con el esposo y esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Efesios 5, 22, 23. Esta parábola usa imágenes similares pero distintas. Como vemos, Jesús es el novio de las vírgenes, y estas vírgenes representan a los miembros de la iglesia sobre la tierra. Jesús, como es bueno, narró esta parábola para que las personas estén listas para su regreso, y nos dice la manera de cómo vivir correctamente hasta que Él venga.
Y el versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Este versículo habla sobre 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Lo que podemos aprender de este versículo es que el mundo está compuesto por dos clases de personas, personas que siempre están buscando cómo mejorar en todo aspecto en su vida y personas que no les importa si viven bien o mal. Lo mismo pasa en las iglesias. Hay dos tipos de creyentes, unos que siempre buscan servir mejor a su Señor y cada día buscan la forma como crecer la fe, y otros creyentes que se conforman diciendo yo tengo fe, y cuando su fe es probado se dan cuenta que tienen poca. El versículo 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Dice vírgenes insensatas. Lo que podemos aprender cuando leemos este versículo es que las calles de esta ciudad donde se realizaba este matrimonio y por donde iban a pasar los novios y su comitiva eran grandes y no tenían alumbrado público, y estas vírgenes insensatas, como eran además confiadas, me llamó la atención la palabra insensatas. Investigué sobre el significado y esto es lo que significa la palabra insensatas. El sujeto insensato actúa de forma inmadura, sin reflexionar o cordura. De esta forma realiza acciones que son poco racionales o ilógicas, colocando en riesgo su vida o la de otras personas. También se puede decir que estas personas que son así le falta cordura, sensatez, tonto, necio y otras cosas. Y la Biblia da un gran ejemplo en la acción que hizo Judas Iscariote cuando tomó la mala decisión de entregar a Cristo. En realidad no sé lo que buscaba, tal vez fue por la ambición del dinero, pero él no pensó qué le pasaría a Jesús en las manos de los líderes religiosos que le odiaban. Cuando hizo esa mala decisión, no se detuvo a reflexionar qué problemas traerían sobre su vida esa mala decisión. Como sabemos, después él se arrepintió, pero fue ante los hombres y no ante su Señor, y por eso terminó su vida colgándose de un árbol. Y hoy también hay creyentes que a veces siguen los pasos de Judas. Estas vírgenes, además de ser insensatas, eran confiadas y por eso no tuvieron la precaución de revisar cómo estaba el aceite en sus lámparas y tampoco llevaron el aceite extra que necesitaban. La iglesia también tiene esa clase de creyentes confiados, porque muchos dicen yo tengo fe, a mí nada ni nadie me tumba, nadie me separa de Dios. Por esa confianza ellos no buscan que su fe crezca, solo dicen tener fe de labios para afuera. Recordemos que la palabra dice, el que crea que está firme, cuide de que no vaya a caer. En Mateo 17, 20, 21 nos habla de la fe. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Como vemos en estos versículos, Jesús habla de la importancia de tener fe, más que sea poca como un grano de mostaza. También podemos ver cuando tenemos fe, Jesús mismo dice que nada será difícil. A los creyentes que les falta fe tienen que seguir la enseñanza que Jesús dijo, que solo sale con oración y ayuno. Los creyentes que tienen poca fe, cuando llegan los problemas, las pruebas a su vida, muchas veces se apartan del Señor. Esto pasa porque se conforman con decir tengo fe, pero no saben cuánto en realidad y no buscan de ver si en verdad tienen fe como dicen. Para poder resistir y vencer en esos momentos de angustia, tenemos que tener fe, mucha fe, y esa fe hace que confiemos ciegamente en el cuidado de Dios. Sigamos el ejemplo de Cristo en momentos que pasó por el dolor y sufrimiento de la cruz. Él, aunque sintió que su padre le abandonó, pero siempre tenía esa confianza, esa fe que su padre lo cuidaba, porque la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios
crea que Él existe y que recompensa al que la busca. Hebreos 11:6. El aceite representa una fe sostenida continuamente por los medios de gracia y que de este modo puede perdurar hasta el regreso de Cristo. El versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí nos habla de las 5 vírgenes prudentes, que ellas sí pensaron en todo y llevaron aceite para sus lámparas. Esto representa a los hijos de Dios que no solo se conforman con decir ven Señor, ven y pronto, sino que buscan cómo hacer crecer su fe todos los días más y más. Tal vez usted diga, ¿y cómo puedo hacer crecer mi fe? La palabra mismo tiene la respuesta para esa pregunta. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros necesitamos que nuestra fe aumente, tenemos que escuchar la palabra. Pero tal vez diga usted, yo sí escucho, pero tal vez usted escucha por medio de audios. Es recomendable leer directamente en la Biblia. Dios es poderoso y se puede manifestar en diferentes maneras. Antes lo hacía, pero la forma más efectiva hoy de escucharle es leyendo, estudiando, escudriñando y meditando su palabra. En el versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este versículo nos deja saber que todas las vírgenes que esperaban estaban cansadas y se durmieron. Muchos cristianos primitivos esperaban el regreso de Jesús en su generación. En Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 dice: la venida del Señor. Tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como podemos ver, estos versículos nos confirman que los primeros cristianos esperaban la venida del Señor. El versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este versículo nos habla sobre que se escuchó de pronto una voz, un clamor, que el novio aparecía de un momento a otro, y a medianoche, cuando los ojos de las vírgenes estaban pesados, cerrados, dormidos, y asimismo será la segunda venida de Cristo. Dice que habrá señales en el cielo y muchos estarán dormidos. Cristo vendrá como ladrón en la noche, que vemos en Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer, y no cesarán. El versículo 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí dice que ajustaban las mechas para que ardan más fuerte e intensamente. Bueno, este versículo también nos enseña la manera de prepararnos para la segunda venida de Cristo. En estos últimos días el Señor ha dicho: sed fieles, orando siempre, o sea, sin cesar, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo. El versículo 8 y 9 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no os falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Estos versículos nos dejan saber cómo las vírgenes insensatas piden a las otras que tienen que les den un poco de aceite. Esto representa a los creyentes que en todo tiempo están diciendo, ven Señor, ven pronto, pero realmente no están preparados para ese momento. ¿Por qué no están preparados? Porque se ve que muchos no estamos buscando de verdad a Cristo, no estamos preparados para el sufrimiento, porque la palabra mismo dice que en esos últimos días los creyentes serán perseguidos, sufrirán mucho dolor, quizás algo parecido al Vía Crucis de Cristo o quizás más dolor, como vemos en el versículo 9, que las vírgenes prudentes dijeron, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id a comprar para vosotras mismas. Yo me imagino cómo se sentirían estas vírgenes insensatas, desesperadas, porque decían, ya viene el novio y su comitiva. Quizás corrían por muchos lugares tratando de encontrar el aceite. Me imagino que esa hora ya todo lugar donde vendían el aceite estaba cerrado. Lo que podemos aprender también de este versículo es que cuando Cristo regrese y los creyentes no estemos preparados, será demasiado tarde para querer buscar la salvación, porque nadie puede ayudar a salvar a otro. Pueden compartir el plan de salvación, sí, pero cada uno es libre de aceptar o rechazar. Cuando lo acepta, cada uno tiene que cuidar esa salvación, porque la salvación es individual. Como dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloriere. Como vemos, la salvación es por la fe de cada creyente, por eso es personal y por gracia de Dios. Por eso la palabra nos deja saber que es necesario que todos compren su aceite para su lámpara. El versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En este versículo podemos ver la palabra dice bodas y la palabra del Señor dice que la futura gloria del cielo es comparada repetidamente con el gozo y la intimidad de una fiesta de bodas, como dice en Isaías 25, 6 al 9. En este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos, se ofrecerán los manjares más suculentos y los vinos más refinados. En este monte rasgará el velo con que se cubren todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Dios el Señor destruirá a la muerte para siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor a quien le ha dicho, en aquel día se dirá, este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado, Él nos salvará, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. La palabra del Señor mismo dice que solamente entrarán los que estén preparados cuando vengan el esposo, así como las vírgenes prudentes estaban preparadas. El versículo 11 dice, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. La palabra dice que llegaron las otras vírgenes. Yo digo, las pobres quizás llegaron cansadas porque se ve que ellas sí consiguieron el aceite. No sabemos cómo lo hicieron, pero como llegaron hasta la puerta donde se realizaba la fiesta, eso nos deja saber que sí tenían el aceite. Pero cuando ellas llegaron, ya estaba cerrada la puerta. Quizás ellas comenzaron a gritar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Aquí la palabra nos advierte que lo mismo pasará a los creyentes que no estemos preparados para ese momento. Una vez cerrada la puerta, nada se podrá hacer. O sea, cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes y no estemos preparados, ya será demasiado tarde si estamos por el mal camino para arrepentirnos y volvernos a Dios en esos momentos que veamos al Hijo del Altísimo venir en las nubes. Toda puerta se cerrará. El versículo 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco.
Este versículo nos deja saber que el Señor, así lloremos, supliquemos, Él dirá, de cierto les digo que no les conozco. Así nosotros le digamos, yo estaba en la iglesia, te servía, pero el Señor dirá, no te conozco, porque tu corazón estaba lejos de mí. Qué doloroso será escuchar esas palabras, porque muchos están en las iglesias siguiendo al Señor, pero en realidad no lo conocen bien. Para que no nos pase eso, debemos buscarle todos los días con un corazón sincero, conscientes que somos pecadores y pidiendo perdón en todo tiempo, y así estaremos preparados para la venida del Señor. Y el versículo 13 y último dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como podemos ver, la palabra del Señor es clara como el agua, porque dice, nadie sabe el día ni la hora del gran día del Señor. Como ya vimos después de la ascensión del Señor al cielo, la palabra dice que las personas están esperando la segunda venida de Cristo, y eso ha ido pasando de generación en generación, y otros hasta se atreven a decir una fecha exacta cuando será ese día. Quizás cuando ellos dicen eso están buscando su propia gloria, pero cuando no pasa nada en la fecha que dijeron, simplemente ponen excusas y no aceptan que se equivocaron y que no saben nada. La palabra es muy clara porque dice que nadie sabe, y en este versículo Jesús termina confirmando lo que la palabra dice, que nadie sabe, y el consejo que nos da es que estemos atentos, que estemos velando a su venida, porque será de un momento a otro, como dice en Mateo 24, 36 y 37, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recordemos cómo estaba el mundo cuando Dios le avisó a Noé que iba a destruir lo que con sus manos creó, porque el mundo estaba como hoy está, y Dios a través de lo que Noé hacía, el arca, estaba dando señales, pero la gente no creía lo que estaba viendo. El mundo estaba muerto en sus delitos y pecados, y Dios le dio oportunidad que se arrepientan, pero ellos estaban lejos de escuchar lo que su Creador les decía, y asimismo será el fin de este mundo. Conclusión: la Biblia nos da a conocer esta historia sobre la boda judía. Jesús tomó ese ejemplo para advertirnos cómo será el fin del mundo. Como vemos, estas vírgenes que se mencionan en esta historia representan a los miembros de la iglesia. Y es verdad que en todas las iglesias del mundo hay creyentes insensatos y prudentes. Como se ve a una boda, muchos son invitados, y cuando llegan a la fiesta todos están felices y se gozan, y el que llega triste se contagia del gozo de los demás, porque es una nueva pareja que comienza una nueva familia. Jesús dio a conocer esta historia para que todas las personas vean cómo será el fin del mundo. Pero tal vez usted diga, ¿y por qué dice todas las personas? Porque el Señor es bueno, porque recordemos, como su palabra dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, que todo el mundo venga al arrepentimiento y se salve. La Biblia a través de estos versículos dice que muchos son los invitados a participar del gozo eterno del reino de Dios. Y todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, ya tenemos la invitación en la mano, porque algunos serán condenados por crímenes atroces y pecados flagrantes, muchos más no entrarán al cielo por no haber cuidado su fe. Dice aquí que muchos serán condenados por crímenes atroces. Esto se refiere, como vemos, hay muchas personas que están en vicios, en malos pasos, y a veces cometen violaciones o otros crímenes atroces, y a veces ahí mismo llega la policía y los quieren detener,
y a veces ellos por no dejarse detener huyen. Y esto no se ve en nuestros países de Latinoamérica, pero se ve en otros países cuando la policía dice que se detengan y ellos no se detienen, allí mismo les disparan y muchas veces les matan. Entonces estas personas no tienen tiempo de pedir perdón al Señor y son muertos por esos crímenes atroces que cometieron. Dice también pecados flagrantes. Esto se refiere que a pesar que los hijos de Dios conocemos la palabra, podemos cometer pecados. Y si en ese momento que venga el Señor está cometiendo algún pecado, como la palabra mismo dice, que cuando venga el Hijo del Hombre en las nubes, ya toda puerta se cerrará, nada se podrá hacer para salvarnos. Y si en ese momento está cometiendo ese pecado, entonces ya no tendrá tiempo para arrepentirse y por causa de eso perderá su salvación. Y muchos más no entrarán. Esto se refiere, como sabemos, hay muchas personas, hay muchos hermanos y hermanas que están en las iglesias por años alabando, glorificando, sirviendo al Señor, pero muchas veces llegan los problemas, llegan las pruebas, como ellos en verdad no tenían esa fe que aparentaban, tenían poca fe. Cuando son atormentados por los problemas, ellos hacen lo más fácil y se apartan al Señor, muchas veces aculpando de los problemas al Señor. Se ve que no tenían esa fe suficiente como para poder creer al Señor y, como digo, se apartan primeramente de la iglesia, después del Señor, y así no guardan esa fe y por eso se pierden. Mi hermano, mi hermana, para no perder de ser parte de las bodas del Cordero, lo que tenemos que hacer es guardar nuestra fe en todo tiempo, no importa por qué situación estemos pasando. Tenemos que tener fe, tenemos que buscar que nuestra fe crezca cada día más y más. Tenemos que ser como las vírgenes prudentes, no como las insensatas, porque las insensatas no les importaba si las lámparas tenían aceite o no, no les importó llevar el aceite extra. En cambio, las vírgenes prudentes, ellas sí estaban preparadas para ese momento. No importa cuán agotada esté nuestra fe, la gracia de Jesús puede llenarlo hasta la plenitud. Para terminar, le invito a que haga esta oración conmigo. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias porque usted nos avisa cómo será el fin del mundo, pero también nos da consejos cómo nosotros debemos estar preparados para ese momento, para cuando usted decida enviar a su Hijo para que lleve a su pueblo, a sus hijos, a su reino. Ayúdenos para que cada día hagamos crecer nuestra fe más y más y estemos atentos, así como estuvieron las vírgenes prudentes que hemos visto en esta historia. Gracias, Padre. Ayúdenos para que en todo momento le busquemos con un corazón sincero, sabiendo que somos pecadores, que tenemos que buscar ese perdón en cada momento y así estaremos preparados cuando usted venga. Amén y amén.